El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Proyecto de ley inició en moción de las diputadas señoras Osandón, Chicardini y Rafael y de los diputados señores Beltrán, Durán, Don Eduardo, Lavé, Leal, Sauerbaum y Ulloa, que modifica el Código del Trabajo en materia de despido y recontratación de trabajadores bajo régimen de subcontratación. Proyecto de ley inició en moción de los diputados señores Undurraga, Don Alberto, Cuello, Giordano, Lavé, Ramírez, Don Matías, Santana, Sauerbaum y Ulloa, y de las diputadas señoras Chicardini y Osandón, que interpreta el artículo 3, letra A del DFL número 150 de 1981 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en el sentido de reconocer a los convivientes civiles la calidad recíproca de carga familiar en iguales condiciones que los cónyuges. Oficio del señor secretario general de la Corporación, por medio del cual comunica que la Sala accedió a la petición de refundir y en consecuencia tratar conjuntamente los proyectos iniciados en moción contenidos en los boletines números 13.886 y 14.906, ambos _13, concernientes a la regulación del teletrabajo, permiso laboral para quienes tienen a su cargo el cuidado de menores, adultos, mayores o personas con discapacidad en caso de enfermedades catalogadas como epidemia o pandemia. Nota del señor Danilo Herrera, gestor de incidencia del Centro de Políticas Públicas UC, por medio de la cual solicita una audiencia con la Comisión para presentar dos investigaciones. Una de ellas trata sobre propuestas para reducir las brechas laborales de género en Chile y la otra es cómo aumentamos la participación laboral de las mujeres en Chile, evidencia, experiencia internacional y políticas públicas, que fue presentado la semana pasada en un panel con el diputado Alberto Undurraga. Y por último, señor presidente, una nota del presidente de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Talca, por medio de la cual adjuntan los antecedentes en los que se fundan sus denuncias, con el fin de solicitar se proceda a constituir una comisión investigadora. Asimismo, adjuntan petición de dicha asociación y de la Asociación de Funcionarios Académicos de la Universidad de Santiago de Chile. Eso es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, presidente. En la cuenta aparece desde la Universidad de Talca que nos mandan los antecedentes, que fue algo que estuvimos discutiendo después tras bambalinas, ¿no? No sé si se recuerda en la comisión pasada sobre la posibilidad o la facultad o no facultad que teníamos nosotros de hacer una comisión investigadora sobre una institución como la Universidad de Talca. Al parecer no estaría en nuestras atribuciones y me encantaría, presidente, por su intermedio, que el secretario lo explicara mejor que yo, porque en el fondo de alguna forma vamos creando como falsas expectativas y no está en nuestras atribuciones por lo que estuvimos conversando esa vez. Podríamos buscar otros caminos, pero pareciera que una comisión investigadora no sería factible. Señor secretario. Presidente, fundamentalmente de la Cámara es sobre los actos de gobierno y claramente en el caso de las universidades, que son instituciones de educación privada, en el caso de la de Talca entiendo y la de la USACH, no hay actos de gobierno que fiscalizar o que investigar. Ok, ¿algo más de la cuenta? ¿Cuenta o varios? Son cosas distintas. Ahí se clasifica. Son varios. Ya, nada más la cuenta, ahora sí que se ofrece la palabra en varios, lo estaba esperando. Diputado Durán, adelante. Gracias, presidente. Tiene que ver con los proyectos que se están ingresando. Hace un tiempo atrás se nos entregó una tabla con una cantidad de proyectos en rezago para poderlos tomar en cuenta. Y ahora, hoy día se empieza a ver un proyecto relacionado con discapacidad. ¿Ya? Tengo entendido que la diputada Sandón también ingresó uno, si no es el mismo. Hay dos que están en paralelo. Y hay otro que yo ingresé también, que se salió en la cuenta de la comisión anterior. Entonces, ver la posibilidad de, si son de similares características, poderlos refundir y darle tramitación conjunta. De acuerdo, lo miramos. Ya,
Lo mira. ¿Le parece facultar a la Secretaría para que pida la fusión una vez estudiados los distintos boletines que nos señalan? ¿Se acuerda? Bien. ¿Se ofrece la palabra en varios? Diputado Lave. Presidente, muchas gracias. A raíz de lo que hemos visto con respecto al canal de televisión de la red, ¿será posible, por su intermedio, señor presidente, invitar al sindicato, tomando en cuenta que hay sucesos importantes en donde, al parecer, y además queda todo especulado y no hay nada concreto, y nosotros como Comisión de Trabajo tenemos que velar por el derecho del trabajador y ver la posibilidad de poder invitar al sindicato a que venga a expresar o a exponer cuáles han sido los problemas desde que no pago los sueldos hasta algunos abusos laborales con respecto a su trabajo? Creo que es de justo, digamos, sentido común poder escucharlo y poder saber más o menos en qué está ese tema. Eso, presidente, muchas gracias. Lo que estamos haciendo, diputado Lave, en esa materia es que si nos piden audiencia, le damos la audiencia. Más que invitarlo, porque si no podría ser infinito eso. Si nos piden audiencia, se la damos como se la hemos dado a otras organizaciones. ¿De acuerdo? Diputado Giordano. Perfecto. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, nos llegó una solicitud de audiencia, a propósito de lo que estamos conversando, por lo que me gustaría, ojalá que esta comisión pudiera acordar la invitación a don Luis Núñez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Conductoras de Chile, vocero de la Coordinadora de Conductores del Transporte Público de Chile, en específico para tratar diversas irregularidades laborales que afectan a transportistas en el norte de nuestro país, en concreto una severa deficiencia en fiscalización, problemas en las condiciones de trabajo regulares, salarios, salud laboral y seguridad, entre otras cosas, jornadas de más de 16 horas sin imposiciones pagadas correctamente, salvo por el valor del mínimo. Y bueno, y un sinnúmero de sanciones y altos niveles de accidentabilidad precisamente por estas jornadas abusivas. Yo me reuní un par de veces, yo y nuestro equipo, con las y los trabajadores, y la verdad que hay un sinnúmero de cosas que creo que podrían abrir una agenda de trabajo de la comisión, y es muy importante que se expongan estos hechos desde los actores que los viven precisamente. Así que le reitero, presidente, es don Luis Núñez, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Conductores de Chile. Gracias. ¿Ya pidió la audiencia? Él me la solicitó a mí para que lo haga formalmente para poder ingresarlo y poder darle la audiencia como en los otros casos. ¿Le parece? Perfecto, aquí un correo a la comisión. Entonces. Ya, perfecto. Diputado Leal. Presidente, es para pedir un oficio a la Seremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía. Existe un funcionario que es el jefe administrativo del Ministerio de Obras Públicas, don Camilo López García, quien accedió a ese cargo hace ya bastantes años. Ha sido separado de sus funciones mediante 2 resoluciones, lo envían a una oficina, luego a otra, le sacan los teléfonos, y en un verdadero hostigamiento laboral, dado que goza de confianza legítima, no puede ser desvinculado, y por lo tanto solicito que se oficie al señor Seremi para que explique cuáles son las razones que el funcionario ha sido desligado de sus funciones, relegado a un departamento que se llama Prevención de Riesgo, al día siguiente en Comisión de Servicio una repartición que se llama Planeamiento del MOB, sin asignarle funciones a la época, se encuentra ahí sentado en el escritorio sin ningún tipo de función, habiendo sido el jefe administrativo del Ministerio de Obras Públicas. Entonces pido que se oficie para que se pueda remitir a esta comisión los motivos y la conducta y cuál va a ser el destino de ese funcionario, si se le van a asignar o no funciones al respecto. ¿Cómo se llama? Camilo López García. Muy bien, oficiamos los términos como es costumbre esta comisión, lo que nos solicita cada diputado lo oficiamos. Diputado Sauerbaum. Gracias, presidente. Bueno, solamente los diputados tienen que haber visto seguramente en la prensa un análisis que se hace respecto de los niveles de salario que hemos tenido durante los primeros meses del año. Hay una baja muy importante respecto de las personas que están entrando nuevamente al mercado laboral post pandemia. Entonces, yo le quería pedir, presidente, que si le podíamos pedir a la ministra del Trabajo nos pudiera exponer, o el ministro de Economía aquí, cuáles van a ser las medidas que se va a tomar, porque si bien uno mira las cifras, uno se da cuenta que el mercado laboral se ha ido recuperando post pandemia, pero con niveles de salario mucho más bajos de lo que veníamos
recibiendo anteriormente. Por ejemplo, una persona que estaba trabajando por 650.000 pesos volvió al mundo laboral, pero está trabajando por 450. Entonces, se ha producido ese fenómeno masivamente, aparte de los 500.000 trabajadores que falta que ingresen nuevamente al mundo laboral luego de la pandemia. Entonces, es muy preocupante. ¿Por qué, presidente? Por varios motivos, por lo que viene, porque viene, ¿cierto?, una reforma tributaria, viene una serie de beneficios para los trabajadores como el aumento del salario mínimo, el aumento, ¿cierto?, la disminución horaria, etcétera, etcétera. Pero para eso tenemos que fortalecer primero el mercado laboral, de mi punto de vista. Y en segundo término, pedirle también al ministro de Economía y a la ministra del Trabajo que se refieran respecto de los niveles de informalidad que hoy día tenemos. También salió en la prensa hace unos días un informe en donde demuestra que hay más de 2.800.000 trabajadores que representan el 30% del mercado laboral hoy día con absoluta informalidad, que es el gran problema que tenemos para poder tener buenas pensiones en el futuro, porque vamos a hacer una reforma previsional que pudiera ser de nuevo insuficiente si es que no tenemos esta formalidad laboral que se requiere, ¿cierto?, para poder tener mejores pensiones en el futuro. Entonces, hay dos elementos en el mercado laboral muy complejos hoy día, que se enfrenta a una situación económica difícil. Este año hoy día volvió a salir un informe que rebaja incluso la expectativa de crecimiento para este año, la rebajó del 1,5% que teníamos a menos del 1%. Y el próximo año ya se proyecta que vamos a crecer al 0,5%. Entonces, hay una situación compleja económica y nos gustaría escuchar del gobierno, aparte de todos los beneficios que se han ofrecido para los trabajadores, que están muy bien y nosotros los vamos a apoyar, pero qué se va a hacer, ¿cierto?, en esta materia que es muy, muy compleja para fortalecer el mercado laboral y para que finalmente los salarios repunten, porque si no tenemos más empleo, los salarios simplemente no suben, si no los podemos subir por decreto. Esta subida de salario mínimo bastante ficticia, el mercado laboral no la va a resistir, ¿cierto?, si es que no fortalecemos el mundo del trabajo. Gracias, presidente. Muy bien, ¿le parece, diputado, que oficiemos haciéndole las preguntas a los ministros en los términos que usted señala, más que invitarlos acá? Yo creo que ellos deben tener un plan, me imagino. Entonces sería bueno que lo conociéramos, porque presidente, va a haber una reforma tributaria que se va a presentar el 30 de junio. Entonces, yo supongo que el gobierno no solamente va a presentar la reforma tributaria y se va a quedar con eso sin fortalecer la economía, porque solamente para que el resto de los parlamentarios lo recuerde, pero nosotros en 35 años, presidente, hemos hecho 15 reformas tributarias, 15. Y la tributación no ha ido aumentando justamente porque se hace una reforma tributaria aislada de tener políticas públicas que fortalezcan la inversión y el crecimiento. Entonces, yo supongo que el gobierno podría hacer algo que conecte las dos cosas, y el mundo del trabajo tiene que estar presente. Si no estoy cuestionando el fondo de la pregunta, estoy más bien sugiriéndole una forma que la respuesta pueda ser o presencial o por escrito, en los términos que usted nos señala. ¿Le parece? Bien, oficiamos de esa forma. ¿Algo más en varios? Bien, yo tengo dos varios. La primera, que me reuní hoy día con el ministro subrogante, Yoyo Bocardo, que me informó que va a convocar para el próximo lunes a las 13:30 horas en el Ministerio para la constitución de la Mesa de Empleo Juvenil. Así que le va a llegar a todos y todas la invitación para que lo puedan reservar en la agenda. Próximo lunes 13, entonces, a las 13:30 horas. Solo para eso. Ese tema, sí, a las 3 tenemos que pararnos y venir para alcanzar a llegar a las 5 acá. Eso es primer elemento en varios. Lo segundo elemento en varios, voy a iniciar una ronda de conversa con ustedes para ordenar la agenda de aquí a que ingrese la reforma de pensiones. Ustedes saben que mi forma de trabajo como presidente de la comisión es poder incorporar distintos proyectos que hayan estado trabajando, impulsando distintos diputados y diputadas de los distintos sectores políticos. Nos quedan, en el peor de los casos, 5 sesiones ordinarias, si es que esto se ingresa a principios de agosto, la reforma de pensiones, u 8 sesiones ordinarias si se ingresa a finales de agosto. El presidente dijo agosto, no dijo si al principio o al final, pero eso nos da un tiempo limitado de trabajo en el conjunto de mociones parlamentarias, que son bastantes que tenemos en la historia. ¿No? Hoy día hay algunas que están en tabla, pero hay otras que pueden también ser incorporadas. Y en función de eso, ver la disponibilidad de algunas de ellas, tratarlas en comisiones especiales si la agenda no alcanza para la cantidad de mociones que hay. Eso en el punto varios que yo tenía. Sobre la orden del día,
la sesión tiene por objeto doble. Por un lado, empezar a tratar un conjunto de proyectos de ley refundidos originados en moción. Y en segundo término, iniciar un estudio de proyecto de ley muy específico que por lo demás creo que es de fácil despacho para que lo podamos despachar en la próxima sesión. Sobre los primeros, dele, volvemos a varios, ¿sí? Cortito, presidente, por su intermedio. Saber si para esa mesa podemos concurrir los parlamentarios con nuestros asesores, que sería prudente, digamos, para poder hacerlo más eficiente. ¿Le parece, presidente? Me imagino que sí. Como a la hora del almuerzo vamos a preguntar en todo caso, porque me imagino que eso tiene... Pero usted nos informa, digamos... Yo me informo. A la 1:30, yo a la 1:30 almuerzo. A la 1:30 en general es una hora de almuerzo en Chile y en Santiago también, no solo aquí en Valparaíso. Muy bien, vamos a hacer la pregunta buena pregunta, diputado. Sí, está bien. Bueno, vamos entonces a los distintos proyectos. En el punto número En el punto número 1, iniciar el estudio de los siguientes proyectos de ley refundidos originados en moción. Todos estos fueron hace algunas semanas votados o aceptados en la sala. Boletín número 11262, 11567, 11596, 11791, 13271, todo guión 13, relacionado con la extensión de la duración del permiso postnatal del padre. Segundo, boletines 12904, 14501, relacionados con el fuero al padre con motivo del nacimiento de un hijo. Tercero, boletines 11769, 11828, relacionados con la integración familiar y laboral. Y cuarto, boletines 11251, 11252, 11265 y 11999, todo guión 13 también, concerniente al ejercicio del derecho a la cuna. Hay un quinto que fue recién aprobado ayer en sala, hoy día, ¿no? Ayer en sala, por lo tanto no alcanzó a estar en la citación, que tiene que ver con permiso. Son dos boletines, uno con permiso relacionado con el COVID y otro con permiso relacionado con teletrabajo, ¿no? Esos son los otros. Entonces, quiero abrir la palabra sobre estos boletines. Hay algunas diputadas y diputados que fueron parte de la... tenemos un problema con la mascarilla que... Diputado Gemma, está bien. Lo podemos solucionar. Hay algunos diputados y diputadas que han sido autores de los distintos boletines. Le vamos a dar la palabra, pero le vamos a pedir a la Secretaría si nos puede distribuir los comparados, porque tenemos cada uno de los comparados de estos 4 refundados. Sí, hay un comparado por cada fusión. Por cada fusión. O sea, hay 4 comparados que vamos a entregar ahora. Vamos a entregarlo. Pásame alguno. Los diputados antiguos me han señalado que la forma de resolver muchas veces los boletines cuando se habla de fusión es presentar una indicación que recoja los distintos elementos, ¿no? Esa es la forma. ¿Sí? No, yo no lo tengo. ¿Lo tiene usted ya? Usted no tiene un caso raro la secretaría, lo he hecho primero. No te preocupes, que ya lo leí también, así que... Yo sé. Solamente ¿Me faltaron algunos, mía? le faltan los tuyos. Los tuyos. Yo repartí los míos. Estabas repartiendo tú. Los dos que estabas repartiendo tú le faltaron. No, es que cada lote estaba ordenado hasta los 5 yo la cagué entonces. Está listo para entregar. Está cagada. Ahora cagada.
Adelante. Que en relación a ese tema que estamos hablando, el proyecto, yo tengo entendido que hay unos refundidos que se encuentran en el segundo trámite constitucional de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, que considera la siguiente norma, que es igual a esta propuesta de Undurraga, es igual. O sea, tendríamos que ver porque hay uno que ya está en segundo trámite. Muy bien, vamos primero al punto 1, después vamos al punto 2, que es el de, pero ahí- Francisco Undurraga, Jorge Alessandri, Diego Baña, Andrés Joanet, Cristian Lavé, Andrés Lonton, Juan Santana. Ese es el segundo. Así que vamos al primero. ¿De cuál vamos a ir a ver? Bien, se ofrece la palabra sobre los 4 primeros. Diputada. Presidente, tengo una presentación breve, pero que a lo mejor puede facilitar la exposición, entonces si se la puedo mandar a Secretaría, no recuerdo el mail, eso estaba preguntando. Travacam. Congreso, ¿cierto? Congreso.cl. Vamos los 4 paralelos. Ahí está ya enviado. Dale. ¿Puedo empezar entonces? Diputada. Bueno, el proyecto de ley es una moción para modificar el Código de Trabajo e incorporar el fuero paternal. La diputada Yoman se está refiriendo al segundo refundido, fuero al padre. No. Es el fuero. Sí. Dale. Diputada. Ya. Entonces, no sé si estará ya a la mano de la Secretaría el correo, pero mientras tanto, para avanzar, bueno, los padres actualmente en la legislación tienen derecho a fuero, pero solamente está restringido al caso a que usen el postnatal parental del artículo 197 del Código del Trabajo. Por lo tanto, la idea matriz es incorporar en el Código del Trabajo el derecho a fuero paternal como tal. Y así como existe el fuero maternal, poder tener esa figura para el padre. El derecho a este fuero laboral que tiene actualmente el padre en el artículo 197 del Código del Trabajo se efectúa desde los 10 días anteriores a comenzar a ocupar dicho permiso y es extensible hasta el doble del tiempo ocupado con el permiso, con límite máximo de 3 meses. Hasta el 2018, y esto es parte de los problemas que tenemos, solo el 0,2% de los padres ejercían el postnatal parental. ¿Cuánto? El 0,2% de quienes tenían y cumplían los requisitos. O sea, estamos hablando de un número realmente preocupante respecto a la comparación que podemos ver con las madres. En general, lo que estamos diciendo es que el postnatal en su mayoría es ejercido por las madres y no por los padres. Uno puede encontrar ahí razones tanto de corte cultural, ¿cierto?, dado que tenemos una sociedad que es machista, es patriarcal, eso se replica en cada uno de los ámbitos y este es uno de ellos. También podemos ver razones económicas detrás del hecho de que los padres tengan poco ejercicio de este postnatal. También tiene que ver con que la remuneración que es considerada es la del sueldo de la madre, no la del padre. Entonces, cuando, por ejemplo, el sueldo de la madre es más bajo, obviamente se prefiere es que la madre ejerza ese derecho y no perder así el sueldo que es para la familia, ¿cierto?, en términos concretos. Entonces, esa es una de las razones. Y por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos para avanzar? Se necesita igualar las condiciones laborales entre hombres y mujeres, en este caso entre padres y madres, porque también hay finalmente consecuencias respecto a las desigualdades que pueden estar detrás. Empleadores que prefieran y se inclinen por contratar a hombres, a padres, porque a las mujeres les resulta un costo económico mayor, dado que tienen fuero maternal, que es mucho más largo, o sea, estamos hablando de un máximo, pueden llegar hasta 2 años, ¿cierto?, en su ejercicio, y por lo tanto que no puedan
despedir así llanamente, sino que tenga que ser por medio de un juicio laboral y con autorización del juez, ¿cierto? Esas restricciones no existen para los padres y por lo mismo es necesario avanzar en generar unas condiciones igualitarias, ahí está la presentación, condiciones que sean equitativas. El fuero maternal cumple, y ese es también el origen, ¿cierto?, del fuero maternal como tal, cumple con el principal objetivo de cuidar la estabilidad laboral de la madre cuando tiene, en el fondo, al hijo recién nacido o en el periodo del embarazo. Y así también hay, en el fondo, un bien protegido que tiene que ver con la relación de crianza, por una parte, pero también con la situación laboral y, por lo tanto, económica de la familia. En segundo lugar, y por eso voy a ser majadera en esto, es necesario igualar las condiciones de contratación. El fuero es ejercido prácticamente y de forma casi exclusiva, o sea, cuando hablamos del 0,2% del postnatal parental es demasiado restrictivo en el caso de las mujeres. Y por lo tanto está ese efecto colateral del que ya les estaba comentando. Esta creación, y ya voy al contenido del proyecto como tal, tiene por objeto crear un nuevo artículo, el 201 bis, y tendría por objeto crear este fuero paternal que duraría desde la inscripción del nacimiento o hasta el acta de reconocimiento, y hasta un año después el trabajador podrá gozar de este fuero laboral, con independencia al ejercicio del fuero laboral que tiene la madre. Si es que por ignorancia se despide al trabajador, porque no se haya sabido por parte del empleador de la existencia de este derecho por parte del trabajador, la medida puede quedar sin efecto con la sola presentación del certificado o el acta de reconocimiento, y hay un plazo de 60 días hábiles en que el trabajador tendrá que entregar o dar a conocimiento este hecho. También establecemos casos de excepción en donde no se puede ejercer este derecho. ¿Por qué establecemos esto? Porque en el caso, por ejemplo, si es que el padre se opone a la determinación judicial del reconocimiento del hijo, entendemos que por lógicas razones no puede ejercer el derecho, y también establecemos una causal en donde cesaría el derecho si es que el padre estuviera sujeto a alguna medida cautelar o alguna condena por violencia intrafamiliar, ya sea contra la madre o contra los hijos e hijas de quienes estamos hablando, y también por la mora en el pago de la pensión alimenticia, porque entendemos que son condiciones necesarias y que estamos hablando de la relación de crianza y que por ello se entrega este derecho. Hay que obviamente reconocer que es en ese marco y por lo mismo establecemos como exigencia para el padre, por tanto, dicha obligación. Eso en términos concretos sería el proyecto de ley, presidente. Muy bien, a propósito de la intervención de la diputada Yeomans, se ofrece la palabra sobre el consolidado completo, sobre el consolidado completo que está, todos estos, son dos boletines en realidad, 12904 y 14501. Con respecto, como todos son relativos al título segundo, ¿se puede hacer un puro comparado? ¿No? Discutámoslo como están ahora, mientras tanto. Vale. Sí. Ya me queda claro. Dale. Le pedimos a la Secretaría que lo fundiera en función de los... ¿Cómo surge esto, diputado? Miramos todo lo que había desde el año 2017 a la fecha, le pedimos a la Secretaría que nos ayudaran. Nosotros hicimos una primera clasificación, la Secretaría lo llevó, se aprobó en la sala, pero se aprobó en estos términos. Entonces, claro, podemos agruparlo más aún, pero hoy día es lo que tenemos para poder hacer la discusión. Diputado Giordano. Ahí sí. Gracias, presidente. Primero, saludar a la diputada Yeomans, gracias por estar acá. Saludar también a Salvador, acá a nombre del Ministerio del Trabajo, y por supuesto al resto de la comisión. Lo primero que quiero hacer, porque no sé si son 8 o 9 proyectos, pero es una materia densa de abordar en términos comparados, es complejo. Quisiera
en términos generales, primero agradecerle al presidente de la comisión que haya tenido la iniciativa de poner estos temas en tabla. Y quiero plantearlo también desde la perspectiva un poco histórica. Hay organizaciones sindicales que por mucho tiempo han tratado de poner estos temas, sobre todo sindicatos más nuevos que han salido de una matriz donde también se comparte quizá esta desviación de origen de concebir la crianza solo como una carga maternal, ¿no? Y eso creo que es súper importante. Yo creo que para el debate de todos estos proyectos, y acá incluyo tanto fuero, sala cuna y permisos postnatales y prenatales, ¿no? Creo que hay que tener algunos ejes como sobre la mesa y sería interesante que como comisión pudiéramos tenerlos permanentemente durante el debate. Y creo que las palabras de la diputada Yamans van en esa dirección. Lo primero, el primer eje, que creo que además todos estos proyectos, algunos los comparten, pero en la mayoría o en todos quizás falta algunos de estos tres ejes que creo que son esenciales para la discusión, es el reconocimiento de la corresponsabilidad parental, ¿no? Dentro del ordenamiento jurídico. Acá estamos hablando obviamente de lo laboral, pero me parece que es un primer puntapié para discusiones que vamos a tener que dar en muchas áreas cuando nos refiramos también al derecho a cuidar y a ser cuidado más allá de lo laboral, ¿no? Pero ese es un primer eje. El segundo eje es eliminar el criterio de maternidad castigada. Y acá me quiero agarrar también de lo que decía la diputada Yamans, en los tres sentidos, que creo que hay que buscar homologar tanto el derecho de sala cuna como los permisos de pre y postnatal y los fueros, tanto para padres, madres o también, y ahí hay que tener como el tercer criterio, parejas homoparentales que no necesariamente están dentro de los cánones familiares más tradicionales, pero necesitamos igualar ese segundo concepto porque si no siempre vamos a tener distinciones odiosas y discriminaciones, porque efectivamente se va a encarecer la contratación o se va a complejizar. Por ejemplo, en el caso de la utilización de pre y postnatal, la operatividad de ciertos lugares de trabajo contratando personas de un determinado género que van a hacer uso, por ejemplo, del pre y postnatal versus el caso de los hombres que no tienen esta posibilidad. Entonces, me parece que ese segundo concepto es muy relevante. Y lo tercero, que ya lo mencioné, es incluir, y acá también espero que sea parte del debate y las indicaciones que podamos hacer, a distintas formas de familia. Y me refiero particularmente a parejas homoparentales que pueden quedar bajo la distinción de padre o madre de repente fuera de lo que queremos tratar de legislar, que por supuesto es proteger maternidad, paternidad y familia en su concepto dentro del marco de las iniciativas laborales. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sobre este? Dale. Presidente, no sé si es posible pedirle a la Secretaría que pedirle como un comparado. Estoy casi segura porque me tocó prepararme para un debate que tuvimos donde había uno que creo que el autor era la actual ministra vocera del gobierno que estaría en el Senado, que si nos pudiéramos ver ese comparado también, si fuera posible. Casi segura que existe. Yo me comprometo a buscarlo. No sé si Gael, por su intermedio, presidente, ¿tú sabes de ese proyecto que estaría en el Senado? Ese proyecto es unos compilados disculpe, presidente, son los compilados que trabajamos en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género y estaba la ampliación del permiso que tienen los padres para el nacimiento, que actualmente eran, no sé, creo que, no recuerdo el número de días que ampliaba, pero tenía que ver con eso. Sala cuna también, ampliándolo a que no sea solamente exigente para madres, ¿cierto? Sino que sea en el fondo trabajadoras o trabajadores en total y no hacer esa distinción odiosa. Entonces hay hartos temas que yo creo que es interesante de lo que dice la diputada Sandón poder tenerlos a la vista para poder avanzar. Lo de sala cuna también está avanzando con una iniciativa del gobierno, del gobierno saliente, y el entrante iba a presentar una indicación, entonces ese tema al menos yo también creo que lo tendría a la vista. Muy bien. Gracias, diputado Lavé. Gracias. Por su intermedio, señor presidente, preguntar si esto, primero hacer una declaración, digamos, de principio, que me imagino que estamos todos más o menos de acuerdo de nivelar la cancha en el sentido de que también los padres podamos acceder a estos beneficios, tomando en cuenta que también eso ayuda a la familia en general, porque cuando una madre se toma el postnatal y un padre está limitado con respecto a eso, termina con un tema, primero lo humano y lo natural que es el apego, y segundo, al tomar el postnatal también pueden jugar el rol en conjunto y así también generar un fiato como familia, y aún así no quedar afectado en lo económico.
una vez tomando esa declaración de principio, me gustaría saber si existe algún tipo de limitación, por ejemplo, por aquellos padres que no pagan la pensión de alimentos. Pero me gustaría que lo pudiéramos ahondar un poco más, porque también creo que eso, el padre que no paga la pensión de alimentos quiere decir que tampoco está muy con muchas ganas, digamos, de ser un padre presente. Entonces creo que también podríamos ahondarlo y saber si existe algún tipo de sanción con respecto a eso y cómo lo vamos a tomar desde este proyecto de ley, por su intermedio, señor presidente. Diputada Giovanni. Efectivamente, presidente, hay excepciones y también establece dentro de la creación de este artículo 201 bis, en su inciso cuarto, está la cesación de pleno derecho del fuero si es que el padre se encontrare sujeto a medida cautelar o también condenado por violencia intrafamiliar, y ahí mismo también se establece si es que esté el padre en mora del pago de la pensión de alimento, diputado. Así que está recogido el elemento que usted establece. Ah, de otro... Ok. Era el fuero con Muy bien, se ofrece la palabra sobre... Juan. Sí, muy breve. Estaba comentando acá el diputado Giordano. A mí me parece muy positiva el planteamiento que se está haciendo por parte de la diputada Yomans. Creo, al igual que como lo dijo Andrés, que es necesario para empujar este tipo de iniciativa el que también se legisle en el futuro en materia de corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, porque finalmente no estamos limitando únicamente al pago, por ejemplo, de las pensiones para establecer ciertas excepciones, pero un padre con la obligatoriedad de tomar un postnatal podría perfectamente limitarse solamente al pago de la pensión y no al cuidado, que en el fondo es el sentido que tiene el entregarle un fuero. Entonces me parece que legislar acerca también de la obligatoriedad en el cuidado de los hijos, no sé de qué forma hacerlo, y es una cuestión como bien compleja. Claro, sería a lo mejor un aspecto importante a incorporar. Diputado Leal. No me quedó claro lo del colega, que tengas que obligar a los a tener porque yo creo que el cariño es cariño. Si un padre no quiere reconocer a un hijo, ¿cómo lo vas a obligar a tener la relación directa? No, lo que yo digo es que el sentido que tiene... Tiene la palabra el diputado Santana. Perdón, presidente. Perdón, presidente. Perdón, presidente. Lo olvidé. Perdón, presidente. Perdón. ¿Cuál costumbre? Ya no voy a acostumbrar. Es que la flexibilidad que usted de repente nos da... ¿no? Perdón. Sí. No, lo único que yo digo es que el sentido que tiene esto es que la responsabilidad que tiene un padre no puede estar limitada únicamente al pago de una pensión. Si es que se le va a dar un espacio precisamente para que asuma una responsabilidad en el cuidado de sus hijos, por eso se habla de corresponsabilidad, es porque no puede estar limitado únicamente al pago de una pensión. Es para descomprimir la carga que genera el tener un hijo a una mujer. Entonces, a mí lo único que me hace ruido en esto es que no hemos avanzado en términos de normar justamente la corresponsabilidad. Y yo creo que ese aspecto, para iniciativas como esta, que a mí me parece que son súper importantes, es indispensable. Eso es lo que yo digo. No digo que haya que obligar a alguien a tener afecto por una persona, pero sí a asumir la responsabilidad que le corresponde, no solamente en lo económico. Yo creo que hacia allá apunta lo que estamos debatiendo. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo saludo la iniciativa de estos proyectos de ley. Leyendo los dos boletines, creo que hay que tener en cuenta que acá, con el fuero laboral de la madre, o sea, se cautelan dos bienes jurídicos. Uno, un bien jurídico relativo a los derechos de la madre trabajadora, pero también la alimentación del hijo, del niño o niña ya recién nacido. Entonces me parece que extender el fuero paternal va en la dirección de fortalecer el bien jurídico que tiene que ver con la subsistencia del niño o niña. Entonces, en ese sentido, me parece que viendo los dos boletines, este primer boletín que presenta la diputada Gal Yomas es más completo, recuerda de forma más completa, porque el segundo boletín que está en este comparado exige un vínculo de matrimonio o unión civil. Entonces, yo creo que en el fondo, el segundo que está, el 12
página 3. Página 3 del comparado está el segundo boletín refundido, claro. Claro, ese exige un vínculo, que sería matrimonio o unión civil. Entonces creo que en realidad lo que está en cuestión acá no tiene que ver con el tipo de vínculo, sino más bien cómo cautelar la sustentabilidad de la familia y en el fondo el derecho de los niños a alimentarse. Entonces desde ese punto de vista me parece que... ¿Perdón? Gracias, diputada. Bueno. Entonces, de ese punto de vista me parece que también el proyecto, el primer boletín, cautela al mismo tiempo la igualdad de los niños y creo que podríamos avanzar en esa línea, en esa dirección, de este primer boletín que se presenta en este comparado. Presidente. Diputada Yaman. Breve, presidente, pero a mí me parece que también lo que señala el diputado Santana se puede incorporar mediante una indicación al proyecto dentro de las causales de cesación del derecho si es que hay un incumplimiento con la relación directa y regular con el niño. Entonces se puede, ahí busquemos la forma, pero por mientras puedo darle una vuelta también junto al diputado Santana o los parlamentarios también de la comisión que estén interesados. Muy bien, sobre este comparado ya hemos dado las palabras, se ofrece la palabra sobre los otros tres, para tener una discusión muy en general, porque después quiero proponerle una forma de trabajo. Presidente, hay uno que es de la diputada Santón, que es la... tenemos tanto... el proyecto que modifica el Código del Trabajo en materia de sanción por incumplimiento de normas de inclusión laboral. Ah, esa es la... Ese, con discapacidad. Sí, lo que pasa es que... Se lo vamos a hacer... ¿Ah? Sí, pues había llegado, es que llegó la primera presentación. Sí, sí llegó. Pero si hay... Está refundido, ¿no? Se lo vamos a dejar aparte. No, entonces no he dicho nada. Entonces lo vamos a hacer después. Gracias, Pedro, estuviste fantástico. Muy bien. Ese viene después, diputado Sauerbaum. Integración, vamos por ítem. Integración familiar y laboral, que es cortito. Se ofrece la palabra sobre integración familiar y laboral. Que es muy cortito. 11769 el primero y 11828. Muy bien. ¿Lo tienen todo en sus manos? Bien, se ofrece este es bien cortito y los dos artículos son... Diputado Lave. Solamente por su intervención, señor presidente, preguntar si es que existe algún caso de empresa que actualmente lo estén desarrollando y cuál tipo de beneficios se han dado a raíz de esta práctica. Solamente si es que tenemos algún conocimiento empírico con respecto a esto. Gracias, presidente. Diputado Sandón. Presidente, bueno, lo que dice aquí, dice, todo tiene la finalidad que el niño o la niña conozca y explore las diversas opciones de desarrollo personal y profesional que puede efectuarse a lo largo de su vida. Fondo es correlacionar el trabajo de los padres con ellos también, ¿no? Y que puedan ir. A mí me parece, yo creo que eso después tendríamos que dar una larga discusión. Me parece que la idea está súper bien, pero hay muchas cosas que son como, hay que ver como la práctica. En el fondo es muy positivo, pero hay que ver el tipo de trabajo, la responsabilidad si le pasa algo a los niños durante ese día que está en el trabajo, quién toma esa... Hay muchas, de aquí se desprenden muchas cosas que en el fondo cuando tú llevas un niño al trabajo, independiente que la finalidad es muy buena, pero yo creo que aquí tenemos mucho que trabajar, ¿ah? Porque hay muchas cosas que definir, no es llegar, si le pasa algo, el tipo de trabajo, cuántas veces puede ir. Bueno, hay una infinidad de cosas. Esta cosa se hace un contrato directo con el empleador, no sé. ¿Ah? Si trabaja con explosivos, igual... Sí, no sé. O sea, si mi señora trabaja en explosivos, igual me costaría que fuera, digamos. No, por eso me refiero a que, estoy bien la idea, pero creo que hay mucho, este proyecto tiene muchos detalles así como de ese tipo que tendríamos que definir con un poquitito más de paciencia. Se ofrece la palabra en integración familiar y laboral. Adelante.
En caso de aprobarse haciendo ciencia ficción y bajo la tesis, ¿cómo esto se sancionaría y cómo se fiscalizaría? Tomando en cuenta que a lo mejor lo más probable es que existan empresas que generan estos vínculos y todos los que hemos trabajado en el mundo público-privado, siempre hay jornadas a veces que el mismo, digamos, la empresa o el sector, lo que hace es que tiene días participativos con los hijos y los padres van con los hijos y hay vueltas, hay empresas grandes, pequeñas y medianas que hacen ese vínculo por mutuo propio. Pero mi pregunta es, ¿cómo el Estado va a poder fiscalizar que eso se cumpla? No sé si está más o menos pensado, tomando en cuenta que ya nos cuesta fiscalizar lo que tenemos, quiero saber cómo vamos a poder fiscalizar esto. Y si existe alguna sanción, presidente, por su intermedio. Diputado Ibáñez. No, sí, solo una observación que... me voy a meter un poco en el fondo, pero el primer boletín establece algunas condiciones. O sea, 100 trabajadores como condición a que se haga efectivo esta incorporación. El segundo boletín lo establece en el marco de una negociación colectiva o un acuerdo individual con el empleador, sin incorporar alguna condición de tamaño de empresa. Solamente mencionar que hay muchas empresas hoy que dan esas prácticas y aplican las reglas generales. Simplemente aplica la regla general en términos de sanciones o en términos de accidentes. Dentro de esos, las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Okay, muchas gracias. ¿Algo más en este comparado? Diputado Sandra. Sí, presidente, un poco volviendo a lo mismo y en la misma línea el diputado Ibáñez. Sí. Claro, el primero es como más acotado y pone un número, pero claramente si queremos que exista integración, ojalá esto lo pueda hacer el que tiene una empresa de 4, 5, 10, de 20, si todos son hijos y tienen... Sería bonito que tengan esa experiencia y como bien dicen todos aquí, efectivamente hoy día ya se realiza. El segundo proyecto es bastante más cauteloso, diría yo, porque en el fondo tendrán derecho a acordar de manera individual o colectiva, o sea, hay un espacio a esa libertad. Esas son las cosas que vamos a tener que definir. Uno es más acotado y el otro da más a la libertad, tal vez en el contrato colectivo o en el mismo contrato particular que pueda tener cada trabajador con su empleador, cómo se realiza. Me parece que es muy buena la idea, la encuentro, me gusta, la encuentro bonita, la encuentro que es un objetivo bastante loable, pero insisto, aquí tenemos que integrar estos dos proyectos, uno es más cauteloso que el otro, pero ojalá no dejemos a nadie fuera, independiente del porte de la empresa o la cantidad de empleados que tenga. Extensión de elaboración del permiso postnatal del padre, que son varios boletines. Entonces, una opinión más sobre la idea general. 11262, 11567, 11596, 11791, 13271. Son varios boletines que apuntan a la extensión de elaboración del permiso postnatal del padre. Se ofrece la palabra en general, más allá de lo que diga cada uno de los boletines que quedan refundidos en este único documento. Ahí anda con los niños paseando. Tengo una pregunta, diputado Giordano. Presidente, solamente tengo una pregunta. Diputado Giordano, después tú. No, es que es sobre el punto anterior. Tengo una pregunta para los parlamentarios y para quienes trabajan aquí en el Congreso mucho antes que uno. Eso acá en el Congreso de traer a los niños y hacer una jornada con los niños para el vínculo de trabajo, ¿se hace? Solo pregunto. No, hoy día no se ¿Jamás? Puede, hoy no se puede traer. No, hoy día por pandemia, pero nunca se ha hecho. Ya, pero no es acá. Pero no, perdón, tomando el espíritu de la indicación anterior o de la ley de, digamos, no, en ningún caso se han traído a los niños para que conozcan, como una jornada que conozcan lo que hace el papá o la mamá en cualquiera de los ámbitos. Ok, o sea, deberíamos partir por casa, solamente eso creo. Uno lo trae, pero sí Diputado, ¿puedo hacer una indicación especial para partir por casa? Muy bien. Diputado Giordano. No, sí, es cortito porque en el marco un poco de la intervención que ya dije.
No confundan la buena onda con el desorden, así que por favor sigamos. Vamos. Demasiada chacota en esta comisión, no, va en sintonía con lo que dije anteriormente. Acá hay varios proyectos que dicen relación con distintos permisos de pre y postnatal, no es solo postnatal, si es que están todos los proyectos que estaban incluidos en la citación, pero de vuelta, ¿no? Como hay algunos que fijan en 15 días o 10 días, no me acuerdo, como que extienden los famosos 5 días que están en el Código del Trabajo. Creo que es importante de nuevo poner el acento en que si seguimos haciendo distinciones entre el permiso maternal y el paternal, vamos a seguir generando discriminaciones por parte de empleadores a la hora de contratar mujeres, ¿no? Por lo tanto, sé que hay al menos un proyecto, en este momento no tengo el boletín a mano, donde básicamente se busca homologar, y creo que eso tiene que ser el espíritu de construcción desde esta comisión, como para ir despejando la inmensa cantidad de boletines que tenemos que ver. Y creo que las excepciones que planteaba la diputada Yemans en el proyecto de fuero tienen el mismo sentido, incluso más sentido en este, digamos como para también homologarlo como estas excepciones, porque efectivamente, como lo mencionaba el diputado Santana, acá hay dos bienes que son muy relevantes de cautelar. Uno, como hablábamos de corresponsabilidad, es la carga de la madre en el cuidado durante el embarazo y posterior al parto, pero también está el bien superior de aquel hijo o hija que nace y que necesita contacto, creo yo, por un periodo razonable de tiempo, un apego con su padre, con su madre o con quien ejerza la labor de cuidado. Entonces, de nuevo quiero poner el acento en que ojalá podamos homologar, y me parece un criterio razonable lo que mencionaba la diputada Yemans, de extender estas excepciones también, por ejemplo, alguna forma, hay que ponernos creativos en eso, de reclamación de la madre en este caso, sobre el hecho de que el padre o quien sea no está ejerciendo las labores de cocrianza que le corresponden para además ejercer este derecho que efectivamente le permite ausentarse de las labores. Eso, presidente. Gracias. Gracias, diputada Osandón. Presidente, aquí yo creo que aquí vamos a discutir hartos, yo creo, porque aquí hay un tema que es distinto, lo que es el postnatal con el fuero, porque hay una persona que en el fondo tenía un postnatal que no va a estar trabajando y hay un costo a la empresa, entonces no sabemos, o sea, aquí alguien paga la cuenta, ¿ya? No sé, es que eso es lo que no está, ¿quién la paga? Entonces yo creo que aquí, acuérdate que aquí hay empresas chicas, empresas grandes, ya estamos en un año que es complejo, no sabemos si tal vez el minuto para poner este tipo de legislaciones hoy día. Lo estoy invitando a la discusión que se haga en esto, porque aquí la persona no va a estar trabajando y en el fondo hay un costo de contratación de otras personas. O sea, aquí hay un costo que es distinto a la persona cuando tiene un fuero, porque la persona no puede ser despedida, pero está trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser bastante realistas y pedirle también la experiencia al Ministerio del Trabajo, que nos dé y también al Ministro de Economía, que venga y nos diga qué opina, porque efectivamente hoy día estamos subvencionando con el salario mínimo a las pymes, pero cuando tenemos este tipo de política, estamos cargando también la mochila de empresas más pequeñas. No sé, yo creo que aquí tenemos que tener cuidado y ir más cautelosamente hablando, porque aquí hay costos asociados independientes, que estoy súper de acuerdo, que ojalá todos los niños tengan todas las políticas de apego, pero acuérdense que el postnatal en el fondo es para la recuperación física de la madre, ese es el origen que tiene. Porque el hombre aquí se la lleva a pelar, o sea, paga la cuenta, ayuda a pagar la cuenta algunos, y no todos, pero en el fondo aquí hay una recuperación física de la madre que es como el origen que se da esto, ¿ya? Entonces, de verdad que yo aquí creo que deberíamos pedir también opinión del ministerio, de los distintos ministerios, cuál sería la implicancia real, sobre todo en este minuto de una economía que, no digamos que viene muy bollante, de exigir un postnatal exactamente igual al de las mujeres, porque estamos bien con los 5 días porque no es tan oneroso, ¿no? Pero si nos pasamos a homologar, la cosa ya es distinta. Entonces ojalá seamos súper realistas y a través de nuestro asesor con el ministerio, ojalá nos den su cuál sería el impacto, no solo del Ministerio del Trabajo, sino también del Ministerio de Economía, yo creo, que nos diga cómo podría afectar, digamos, sobre todo a las pequeñas empresas. Gracias, diputada. Diputada Yoman.
Sí, a propósito de lo mismo. Bueno, primero partir con que yo comparto el espíritu de homologar. O sea, creo que debería avanzar nuestra legislación en homologar porque eso permite generar una relación entre el padre y el hijo que sea homologable al cuidado y a la crianza que se genera entre la madre y el hijo. O sea, esa es de hecho, cuando se aplica en otros países un postnatal obligatorio para los padres, se genera ese efecto, se genera un efecto de una relación mucho más estable entre los padres y de apego con los hijos. Entonces, claro que es importante poder avanzar, al menos yo soy de esa idea y me parece que las iniciativas que vayan encaminadas hacia allá son importantes, pero hay un punto de lo que dice la diputada Jimena Sandón que es verdad, o sea, el tema es que no lo pagan de hecho las empresas, el postnatal lo paga el Estado, hay un subsidio que es con costo estatal, se pagan por medio de licencia, ¿cierto? Pero hay costo presupuestario, que eso es una realidad. El permiso de estos 5 días, ahí yo no estoy segura si funciona de esa manera, creo que eso lo paga el empleador. Entonces, claro, ahí a lo mejor habría que, si es que se quiere ampliar, fijar un criterio que sea razonable también para el costo del empleador, eso puede ser una opción, que sea un poco como para avanzar en esa materia, pero si estamos hablando de un postnatal, ya es otra materia y que sí tiene costo fiscal. Diputado Lavé. Muchas gracias, presidente. Me gustaría saber si existe la experiencia de algún comparado que se haya hecho o si podemos pedirle a la Biblioteca del Congreso Nacional que se pueda pronunciar y hacer un estudio que nos pueda presentar para ir aclarando algunas dudas con respecto a otras situaciones. Eso nos va a dar, digamos, también un poquito más de materia para saber cómo seguir avanzando con esto. Y con respecto a lo que dice la diputada por su intermedio, señor presidente, que el postnatal es para la recuperación del tema físico de la madre, me parece bien, pero también tiene que ver con el cuidado del niño en su comienzo de edad. Y yo solamente quiero contar, cortito, presidente, yo fui padre a los 25 años y me hice cargo porque mi señora estaba estudiando medicina, la madre de mi hijo estaba estudiando medicina, y yo me tuve que hacer cargo de los niños. Y feliz me hice cargo de los niños. Ahora, mejor hubiese sido si es que yo podría haber tenido la posibilidad de tener y no tener que renunciar a mi trabajo o no poder postular un trabajo porque fui padre. Entonces hoy día, desde la modernidad de que estamos viviendo, y padre presente, 100% presente con mis 2 hijos, Ignacio y Cristiancito, porque el que le hacía el moño en la mañana era yo, el que le hacía la colación en la mañana era yo. Y hoy día lo que estamos pidiendo, y el que iba a cambiar los pañales y al que se le cayó el cordón umbilical, y pido respeto, el cordón umbilical a mi hija fue a mí. Entonces hoy día poner en posición al padre, al igual que la madre, creo que es un derecho de nosotros también poder aportar a la crianza de nuestros hijos, aportar al apego y sobre todo también para que la madre pueda descansar después de haber estado los 9 meses con el hijo. Eso nomás, presidente. Gracias. Tiene la palabra el diputado Giordano. Sí. Diputado Lavé, esto probablemente lo voy a decir solo hoy día. Estoy muy de acuerdo con usted. No, bro. No, sí lo sé. Yo quería ahondar en lo mismo que plantea el diputado Lavé, y sobre todo por el primer punto que señalaba, ¿no? Que me parece que fijar criterios de corresponsabilidad parental creo que es trascendental para las discusiones que tenemos que tener. No creo que se trate, por ejemplo, ni siquiera en el caso actual, ni en las discusiones que hemos tenido, solo de la recuperación física del parto. No se trata de eso, se trata también de generar las condiciones de apego, y así están en las políticas públicas, además, cuando se difunde, ¿no?, la necesidad de hacer uso del postnatal. Y de vuelta, yo entiendo, y efectivamente, mociones parlamentarias con gasto fiscal no tenemos las atribuciones, y por lo tanto estaríamos reducidos como a hablar solo de permisos, pero acá yo me quiero poner duro porque creo que además, como tenemos un gobierno feminista, quiero aprovechar de consultarle. Yo sé que no me lo va a poder responder quizás ahora, pero para que se lleve la tarea para la casa, Salvador, si podría haber algún grado de patrocinio del Ejecutivo en una iniciativa que nos permita hablar de un postnatal en igualdad de condiciones, aproximándose en igualdad de condiciones, para que efectivamente cautelemos todos los sentidos digamos, de la legislación que buscamos, que no es solo proteger la fuente laboral, no es solo proteger también
la no discriminación en el caso de las mujeres, sino también el apego que corresponde además para ambas partes de quienes comparten la crianza de un menor. Eso. Gracias. Muchas gracias. Ofrece la palabra, después le vamos a dar la palabra al Ejecutivo sobre el conjunto de los proyectos. Eso tenemos conversado con el Ejecutivo. ¿Algo más sobre este? Bueno, vamos al último de los cuatro, el que tiene que ver con el derecho a la cuna. Se ofrece la palabra. Son boletín 11.251, 252, 265, 999, todo guión 13, o sea, son 4 boletines que se refunden en un solo documento que tiene 5 páginas. Se ofrece la palabra. Diputado Olavé. Presidente, perdón por ser tan preguntón o pero creo que la familia, sobre todo estos temas, son tremendamente relevantes que puedan ser compatibles el trabajo y la familia. Presidente, por su intermedio, tengo entendido que el tema de la sala cuna, el proyecto, también se está discutiendo en segundo trámite en el Senado. Entonces sería bueno que el Ejecutivo a lo mejor nos pudiera ilustrar en qué va eso, cómo va, para no estar, digamos, legislando de manera con un sistema de espejo, sino más bien tenga coherencia. Eso nomás, señor presidente. Gracias. Le damos a dar la palabra entonces al Ejecutivo, dado que ha sido interpelado directamente. Se escucha, sí. Buenas tardes, honorable comisión. Respecto a su consulta, diputado, efectivamente, en la Comisión de Trabajo del Senado se votó en general el proyecto de sala cuna. Y como Ejecutivo, y tal como lo informó el ministro Jackson, estamos realizando un trabajo interministerial para ingresar una indicación sustitutiva respecto del proyecto, que está en primer trámite constitucional. Eso puedo informar respecto a sala cuna. A ver, si el proyecto está por el Senado, como nos ha señalado el representante del Ejecutivo, y además tiene gasto y por lo tanto inconducente que nosotros lo tratemos sino a tener gasto, y en el Senado tiene gasto y va a llegar donde nosotros, les propongo que lo saquemos inmediatamente de tabla, completamente Muy bien. Ok. Buena pregunta la del diputado Ulloa. ¿Tiene algunos elementos de qué incluyo? Lo veo consultando rápidamente por WhatsApp. Sí, no, lo que pasa es que... Sí. Lo que pasa es que por parte del Ejecutivo, respecto de la reacción actual que tiene el mensaje, son 4 dimensiones en las cuales estamos trabajando a través de la indicación sustitutiva. Por ejemplo, uno, problema de financiamiento; otro, la cobertura del sistema; otro es los posibles problemas a nivel de educación parvulario, y me refiero a posibles desincentivos; y finalmente, problema en cuanto al Registro Nacional de Cuidadores. Y frente a esas 4 dimensiones, el Ejecutivo se está haciendo cargo y está tal como lo informé, y como lo señaló el ministro Jackson, como Ejecutivo estamos trabajando a nivel interministerial en una indicación sustitutiva. Sí, Diputado Ulloa. en la misma línea que nos señala Salvador, presidente, pero lo que pasa es que los textos refundidos acá, de los proyectos que se refunden, dicen relación fundamentalmente con bajar el número de 20 o más trabajadoras, ¿cierto? Entregar un pago equivalente cuando no se puede otorgar la prestación en forma efectiva. Entonces la pregunta que creo yo, presidente, que cae de cajón es si el proyecto de gobierno, lo que está hablando el Ejecutivo, comprende, supera lo señalado Sí, en sí, el proyecto o no. Sí. Tiene la palabra el representante. Sí, efectivamente, honorable diputado, respecto del mensaje, elimina el guarismo del T20, sí, y usted tiene toda la razón. Exacto. Diputado Santana.
Sí, yo recuerdo que ese fue un anuncio, presidente, del presidente Piñera hace harto tiempo. Y entre otras cosas tenía una de las resistencias en que el proyecto se iba a financiar con un aumento en la cotización de los trabajadores. Ahí había un punto en conflicto que fue bien cuestionado por parte principalmente de los gremios del mundo de la educación inicial. Y eso se resistió, se dilató y finalmente nunca se le dio inicio. Por eso en otra instancia yo había manifestado ciertos reparos con que hoy día comenzara nuevamente la tramitación del proyecto, porque yo entendía que se iba a presentar una propuesta distinta, al menos en su fisonomía económica, por así decirlo. Sí, usted tiene toda la razón, honorable diputado. Efectivamente, el mensaje establece una cotización del 0,1% y, como le decía, nosotros estamos trabajando en una indicación sustitutiva exactamente. Sí. A ver, yo creo que el punto de fondo en el titular es el mismo, sin embargo no es claro que en el fondo sea el mismo. Por lo tanto, ¿hay alguna otra palabra sobre este proyecto? Porque quiero proponer una forma de trabajo que incorpore esta discusión. ¿Alguna otra palabra sobre este proyecto? Diputado Lavés. Presidente, por su intermedio, a raíz de lo que nos comunica el Ejecutivo, a lo mejor, en base a la lógica, podemos este proyecto dejarlo a la cola, avanzar en los otros proyectos, para ver qué es lo que define el Ejecutivo y el Senado, para no contraponer, digamos, las dos discusiones. Eso. Diputado Giordano. Sí, dos cosas. Yo no renunciaría a la posibilidad de que discutamos esta materia por una razón fundamental, porque creo que en virtud de esta lógica de refundir las discusiones, la comisión hoy tiene la posibilidad, una comisión que además es bastante amplia y que veo que hay acuerdo en algunos conceptos basales que me parecen relevantes, tiene la posibilidad de generar un solo estatuto de protección de la maternidad, la paternidad y la familia dentro del marco laboral, que excede, por cierto, lo que está ocurriendo en el otro proyecto, que además no solo tiene varios reparos, sino que creo que además no incorpora algo que hemos estado discutiendo acá, que por ejemplo, no sé, pues, si el diputado Lavés hubiese seguido trabajando, hubiese podido acceder a lo mejor a sala cuna mientras su pareja estudiaba, eso hubiese impedido a lo mejor que tuviese que en algún momento renunciar al trabajo. Y además, de vuelta, ¿no? Como el concepto inicial, que yo creo que acá sí estamos en un ítem que efectivamente lo financian empleadores, porque esa es la norma, a diferencia de lo que estamos hablando de las licencias de pre y postnatal y de los fueros, que no importan un gasto directamente a los empleadores, al menos en términos monetarios. Acá hay una necesidad de igualar la cancha, porque aquí sí tenemos una barrera de entrada para la contratación de mujeres. O sea, alguien podría eventualmente tener que financiarle, porque está en edad fértil, una sala cuna, hace que empleadores terminen de una u otra manera inclinándose por contratar hombres. Entonces, bajo ese criterio y bajo la idea que propuse inicialmente de que generemos un solo estatuto de protección a la familia, ¿no? A la maternidad y a la paternidad incluida y a la familia en su conjunto desde la perspectiva laboral, yo creo que es importante tratar estos temas en su conjunto. ¿Se ofrece la palabra? Bien, no hay más palabras. Mire, yo quisiera hacer la siguiente reflexión y proponerle una forma de trabajo. Primero, yo creo que tiene mucho mérito la presentación de cada una de estas mociones. Aquí hay trabajo de muchas diputadas, muchos diputados en el conjunto de mociones que hemos refundido. Lo segundo, creo que tiene mérito que se haya puesto hoy día en agenda y que podamos estarlo discutiendo de manera tal de que ya no son mociones que se guardan en el cajón, sino que se levantan. Pero va a haber mérito de verdad cuando esto lo tramitemos y lo aprobemos. De lo contrario, se queda en mérito solo de intención. Tres elementos al menos para el análisis de cada uno. Lo primero, el marco valórico y convicciones que hay detrás de cada uno de los proyectos. Cada uno está sustentado en marco valórico y convicciones. Lo segundo, efecto en el mercado laboral. Nos interesa que tenga efectos positivos. Y lo tercero, los costos. Creo que son tres elementos al menos que tenemos que tener en la conversación en estos proyectos. Entonces, quiero proponerles que para la próxima sesión invitemos al gobierno formalmente para que se exponga sobre las ideas matrices que hay en cada uno de ellos, en el entendido que la solución, cuando son proyectos refundidos, va a ser una indicación que más o menos junte las distintas áreas y sobre las cosas que estemos de acuerdo, ¿no? Segundo, invitar a representantes de los empleadores. ¿A quién estamos invitando anteriormente?
Finalmente a la CPC, que es el gremio más grande, pero también se invita a la CONAPYME. A la CONAPYME y Convergencia PYME, para que invitemos a dos, para que partamos con ellos. Organizaciones de los trabajadores, la CUT y algunas de las otras, exactamente, la CAT son tres, ¿no? Y si hay alguna organización especial de madres o padres que estén en esta materia, también invitarlo, damos una sesión para escucharlo y votamos en general el proyecto refundido, respectivo, el 1, el 2, el 3 o el 4, cada uno de estos 4 títulos. Y el quinto también, que tiene que ver con los permisos, que no alcanzó a estar hoy día. El sexto, que sería el de... Y el sector que tiene que ver con la discapacidad. Con eso, entonces, y a partir de eso nos damos un plazo para indicaciones y lo metemos en la agenda de las distintas sesiones que tenemos antes de que ingrese la reforma de pensiones. ¿Les parece como forma de trabajo? ¿Sí? Tiene la diputado Sandón, el diputado Cuello, el diputado Giordano, la diputada Llomas. Ya, Presidente, okay. Yo no sé si a esta altura ya es tarde, pero yo me acuerdo de alguna vez de haber sido un error mío, pero hay un proyecto de ley que está hecho por mí y por varios diputados, que también está en este sentido, donde modifica el Código del Trabajo en el sentido del aumento de plazo de aviso previo de término del contrato por las causales que indican. En el fondo, este proyecto también hace relación justamente a proteger el embarazo, sobre todo la gente que trabaja, que muchas veces son despedidos por necesidad de la empresa, estás despedido por necesidad de la empresa. Al menos en mi distrito muchas veces me tocó que esa angustia, que el papá trabajaba y lo echan porque tiene estos trabajos que son un poco más precarios. Entonces este proyecto lo que hacía, de alguna forma, le daba una cierta protección, que tenían que avisarle con una cierta cantidad de tiempo para que la persona pudiera encontrar trabajo, justamente para también proteger esa inestabilidad o esa cosa que produce cuando tú vas a tener un hijo y además te despiden. Que todos sabemos que muchos hombres son incapaces incluso de contarle a la pareja que lo han despedido para pero está orientado justamente cuando la empresa te despiden por necesidades de la empresa. Yo creo que también están en este espíritu que estamos conversando y en esta protección, en este caso de la maternidad, la estabilidad económica y de alguna forma de alivianar esa angustia y esa incertidumbre que muchas veces existe cuando tú vas a tener un hijo y sobre todo cuando tú no eres una familia económicamente estable. Estamos hablando de esas personas que tienen trabajo, son muy precarios y que son reemplazados fácilmente y que de repente los echan de un día para otro por necesidades de la empresa. Y no sé por qué este proyecto se nos quedó afuera. Yo no sé si usted me permite que yo pase el boletín al secretario por su intermedio, pero yo creo que va también justamente en este universo de proyectos que estamos viendo justamente que hace relación familia, trabajo y protección, en este caso específico, del embarazo mismo. Le pedimos al secretario que lo revise. Él me dice al pasar que probablemente no coincidan las ideas matrices, pero que se revise en detalle para que veamos aquello, ¿no? Diputado Cuello. Sí, presidente. Si entendí bien, este proyecto sobre sanciones por incumplimiento de normas sobre inclusión laboral también está incluido dentro de este conjunto de proyectos de ley que se van a votar en general, ¿no? ¿Qué número es el número 15000. ¿En qué grupo está? 15, perdón, don Luis, ¿cuál? No hay ningún 15 acá. No hay ningún 15. 150013. Ese. ¿Dónde está? Este es el que en materia de incumplimiento de normas o inclusión laboral. No, pero ese lo vamos a fundir, ese lo vamos a fundir a propósito de lo que resolvimos al principio, con otros proyectos que tienen que ver con discapacidad, y va a ser uno de los 6 proyectos fundidos que vamos a tener. Perfecto, ya, porque quería sugerir que se invitara para este proyecto y los otros difundidos al Colectivo Nacional por la Discapacidad, para tener también las voces de los incumbentes. De acuerdo. Diputado Giordano. Gracias, presidente. No, solo 2 solicitudes a la comisión, particularmente que se abra un espacio para proponer invitados o invitadas adicionales a los grandes grupos sindicales o empresariales, porque efectivamente también hay algunas organizaciones de hecho que han estado trabajando o promoviendo ciertas iniciativas que tienen que ver con derechos maternales, que sería importante que también pudieran estar acá, y sería bueno poder hacer las invitaciones desde las diputaciones, si le parece. Y lo segundo, quizás un informe a la biblioteca, ¿no?
sobre derecho comparado de protección familiar, particularmente en las tres aristas principales que hemos estado discutiendo, fuero, pre y postnatal y sala cuna u otras formas de cuidado, precisamente para poder ejercer funciones en el trabajo, tanto en madres como padres, o hombres o mujeres o parejas, ¿no? Como creo que sería importante tener un análisis de aquello. Tomamos ambas consideraciones. Nosotros estamos convocando en general los días jueves en la tarde, ¿no? Por lo tanto, si antes del jueves nos señala posible invitado, le cursamos la invitación. ¿Te parece? Y sobre la biblioteca también cursamos la solicitud. Presidente, en realidad es una duda respecto al proyecto que se declaró admisible, el que menciona que va a ser parte también de este compilado de proyectos que no, la verdad no sé cuál es. Y yo estaba trabajando uno, entonces, no sé, prefiero que si está, no presentarlo. Entonces, si me podría señalar, o si tiene el número de boletín. ¿Te acuerdas del tema? La materia. No, usted mencionó que, presidente, que iba a incorporar dentro de estos boletines uno que se declaró admisible, creo que hoy día, en la sala. Ese que no alcanzó a incorporar. ¿De permiso? ¿Sí? Son dos de permiso. Uno permiso por relacionado con el COVID y otro relacionado con teletrabajo. De los hijos, sí. Sí. Porque, mire, le cuento el tiro para a lo mejor no presentar la iniciativa y presentarla como indicación si es necesario. A propósito de cuando en las salas cuna hay contagio y se cierra por contagio o se suspende el funcionamiento, en ese sentido yo estaba pensando en un permiso laboral para los padres o madres. Entonces no sé si está colindante con ello, y si no, podemos trabajarlo a lo mejor como indicación al proyecto, porque si está dentro de las ideas matriz, lo puedo presentar ahí y no presentar un proyecto nuevo. Lo que nos señala el secretario, que a primera vista parece que cabe perfectamente como indicación. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? Bien, pues no habiendo más que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.